contaré parte de mi trabajo de tesis doctoral que se basó en la generación de complejos entre dendrímeros y drogas como un nuevo enfoque para mejorar tratamientos preexistentes de enfermedades neurodegenerativas. Los dendrímeros son polímeros tridimensionales que consisten en un core central, que es una molécula multifuncional, a partir de la cual se adicionan capas radialmente que se conocen como ramificaciones y dan lugar a sucesivas generaciones. La última generación da lugar a una superficie con múltiples grupos terminales. A medida que se incrementa la generación de los dendrímeros, se incrementa el tamaño, la forma globular y el número de grupos superficiales. Debido a esto, solo los dendrímeros de generación entre la 4 y la 6 poseen estructuras semirrígidas capaces de albergar moléculas de droga tanto en su interior como unidas a su superficie. En este trabajo utilizamos dendrímeros catiónicos de la generación 4 y dendrímeros aniónicos de la generación 4,5. Estos dendrímeros pueden actuar como sistema de delivery de drogas a través de dos mecanismos: la conjugación, que implica la formación de enlaces covalentes entre dendrímeros y drogas de manera directa o mediada por alguna molécula que actúa como linker, y por otro lado la complejación, que implica interacciones no covalentes que se establecen por encapsulación en el interior del dendrímero, por anclaje con los grupos superficiales o por ambos mecanismos a la vez. Además, pueden actuar como nanodrogas, retrasando la progresión de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, debido a que presentan propiedades antiagregación de proteínas como beta-amiloides y tau, propiedades antiinflamatorias como inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa y propiedades antivirales y antibacteriales. Por otro lado, los tratamientos actuales para la enfermedad de Alzheimer se basan en la utilización de drogas convencionales como la carbamazepina, que es un potenciador de la autofagia, la tacrina, que es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, y la curcumina, que actúa como antiinflamatorio y antioxidante. Sin embargo, estos tratamientos no han alcanzado las expectativas debido a la baja solubilidad de las drogas, a la inestabilidad en condiciones fisiológicas o a los perfiles toxicológicos desfavorables. Por ello, nuestro objetivo general es obtener complejos entre los dendrímeros y las drogas mencionadas, capaces de modificar la solubilidad, estabilidad y perfil toxicológico de las drogas, mejorando los tratamientos preexistentes, no solo al actuar como sistemas de delivery, sino también porque actuarían los dendrímeros como nanodrogas per se. Los complejos obtenidos fueron caracterizados por técnicas biofísicas, incluyendo la espectroscopía UV visible, de fluorescencia, infrarroja por transformada de Fourier y de dispersión dinámica de la luz. En conjunto, estas técnicas nos permitieron caracterizar el tipo de interacción específica entre cada droga y cada dendrímero, la estabilidad en el tiempo de la droga y los complejos, y determinar los perfiles de liberación. Los resultados obtenidos nos permitieron demostrar que la carbamazepina fue encapsulada en el interior tanto de los dendrímeros catiónicos como aniónicos, lo que permitió duplicar la solubilidad de esta droga hidrofóbica en medios acuosos, mantener la estabilidad por más de 90 días de almacenamiento y dar lugar a la liberación controlada en el tiempo y en función del pH. La tacrina solo interaccionó con los grupos superficiales de los dendrímeros aniónicos, debido a que esta droga posee carga positiva en condiciones fisiológicas, lo que permitió combinarla con los dendrímeros sin modificar la solubilidad, estabilidad y perfil de liberación de esta droga hidrofílica. Finalmente, la curcumina interaccionó tanto con los grupos superficiales como con los grupos internos de ambos tipos de dendrímeros, lo que permitió incrementar más de 100 veces la solubilidad y el tiempo de vida media de esta droga hidrofóbica, así como también dar lugar a procesos de liberación controlada en el tiempo. Por otro lado, caracterizamos el perfil toxicológico realizando estudios ex vivo en glóbulos rojos humanos, in vitro en la línea celular de neuroblastoma murino neuro 2A e in vivo en larvas de zebrafish, lo que permitió analizar la toxicidad generalizada y órgano específica, incluyendo neurocardio y hepatotoxicidad. En conjunto, los resultados obtenidos demostraron que, aunque la carbamazepina presentó toxicidad tanto in vitro como in vivo, los complejos con dendrímeros aniónicos lograron reducir los efectos tóxicos, resultando biocompatibles. Por otro lado, la tacrina presentó toxicidad in vitro e in vivo, pero los complejos con ambos tipos de dendrímeros lograron reducir los efectos tóxicos. Finalmente, la curcumina y sus complejos no presentaron efectos tóxicos ex vivo ni in vitro. Sin embargo, la curcumina resultó sumamente hepatotóxica en zebrafish debido a que las larvas son incapaces de metabolizar la droga. Pero los dendrímeros aniónicos fueron capaces de disminuir estos efectos tóxicos actuando como hepatoprotectores. Los estudios realizados nos permiten concluir entonces que la interacción dendrímero-droga es altamente dependiente de la estructura química, del tamaño de la droga, así como también del tipo de dendrímero, y que los perfiles de toxicidad de las drogas convencionales pueden ser modificados a través de la complejación con dendrímeros. Es decir, que los complejos dendrímero-drogas pueden ser un nuevo enfoque para mejorar los tratamientos preexistentes de enfermedades neurodegenerativas, potenciando la acción terapéutica y reduciendo los efectos tóxicos. Eso es todo. Les dejo las referencias de los artículos donde pueden profundizar respecto a este trabajo y mi contacto por si tienen preguntas. Muchas gracias por su atención.